Hola, ¿qué tal? Voy a explicar el tema 6, que es la célula. ¿Qué es una célula? La célula es la parte más pequeña de la materia capaz de realizar las tres funciones vitales y decimos que es una unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. Es anatómica ya que los seres vivos están formados por una o más de una célula. Y aquí encontraríamos a los seres vivos unicelulares y pluricelulares. Es una unidad funcional ya que realiza las tres funciones vitales y los procesos metabólicos. Y finalmente la unidad genética ya que contiene la información sobre la síntesis de su estructura y su funcionamiento. La teoría celular es un conjunto de postulados que definen las células y sus características. El primero es que la célula es la unidad morfológica de todos los seres vivos. La segunda sería que la célula es la unidad fisiológica de todos los seres vivos. La tercera es que toda célula procede por la división de otra. Y finalmente, que es la unidad genética autónoma de los seres vivos. Vamos a encontrar principalmente dos tipos de células, las eucariotas, que las vamos a dividir en animales y vegetales, y en las procariotas. Vamos a tener en común en las dos los ribosomas, que van a ser 60S o 70S, y que van a ser los encargados de la síntesis de las proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, el ADN o el material genético, que será diferente en células eucariotas y procariotas, la membrana plasmática, que va a ser la cubierta que va a rodear a nuestra célula, y finalmente el citoplasma y el citosol, que va a ser nuestro espacio interno celular. La célula procariota es aquella en la que no tenemos núcleo, por lo que el ADN, que va a ser circular y bicatenario, como vimos en el tema anterior, se va a encontrar flotando en el citoplasma. Aquí, por ejemplo, lo podéis ver. Es muy común en bacterias y arcobacterias. Puede contener tres capas: la cápsula, que será la más externa, la pared celular, que será la de en medio, y finalmente la membrana plasmática. Va a haber fragmentos de ADN llamados plásmidos. Aquí podéis ver, por ejemplo, cómo sería un plásmido. Va a contener fimbrias, que es una propiedad adherente, y pilis. Los pilis van a ser los más grandes y las fimbrias los más pequeños, y sus ribosomas van a tener 60S. También podemos decir que tiene un flagelo, puede llegar a tener hasta 3, y aquí podemos ver el citoplasma y sus ribosomas 60S. Hablemos un poco de las bacterias. ¿Qué forma puede llegar a tener una bacteria? Pues la primera sería la alargada, a lo que vamos a llamar bacilo, y los encontraríamos aquí. Después estarían los cocos, que tienen forma esférica y son los más fáciles de reconocer. Los espirilos, que van a estar en forma de espiral, como vamos a ver aquí, y los vibrios, que van a tener una especie de forma de coma. ¿Cómo se dividen las bacterias? Las bacterias se van a dividir mediante el proceso de la bipartición, que va a ser muy común. Es básicamente que el ADN se duplica en dos copias idénticas. Es como si nosotros cogiéramos el ADN y lo partiéramos aquí, y esta parte sería igual a esta. El ADN se va a desplazar hacia la izquierda y se va a producir una estrangulación en la parte central de nuestra bacteria. Esto va a hacer que se separen y va a dar lugar a dos células que van a ser exactamente iguales la una de la otra. ¿Cómo van a ser las células eucariotas? En las células eucariotas vamos a ver la presencia de núcleo y encima va a tener doble envoltura, además de que va a estar lleno de poros, que es donde vamos a encontrar nuestro material genético. Lo vamos a ver en animales, en plantas, en algas, en protozoos. Está rodeada por una membrana plasmática y tiene sistemas endomembranosos y energéticos, como por ejemplo las mitocondrias en las células animales y los cloroplastos en las vegetales. Tiene órganos no membranosos, como por ejemplo los centrosomas, y hay dos tipos, las animales y las vegetales. Aquí podemos ver cómo se rodea de una membrana plasmática. Aquí veríamos el núcleo donde vamos a encontrar el ADN, y por aquí estaría en el citoplasma estaría lleno de los orgánulos.
¿Cómo es una célula vegetal? Una célula vegetal va a contener clorofila, va a tener una pared celular muy importante de celulosa, que es un polisacárido, cloroplastos y unas grandes vacuolas, por lo cual, debido a estas grandes vacuolas, nuestro núcleo va a estar de una forma periférica. Aquí lo podéis ver. Estas células van a hacer la fotosíntesis, tienen centrosomas sin centriolos, su polímero de reserva va a ser el almidón, que es otro polisacárido, tienen principalmente formas poliédricas y no tienen ni cilios ni flagelos. Estas las vamos a encontrar, por ejemplo, en las plantas. Aquí podéis ver algunas de sus partes, como por ejemplo la pared celular, que es muy resistente, el núcleo de forma periférica, que hemos dicho que tenía dos capas. Esta sería la envoltura nuclear y aquí tendríamos por fin el núcleo donde va a estar nuestro material genético. Esta sería una vacuola. Aquí vamos a encontrar el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, por ejemplo. Aquí estaría el retículo endoplasmático liso y estos serían los cloroplastos. Y la célula animal, que sí que va a contener cilios y flagelos y además de centrosomas con centriolos, esta que es un poquito la más común, no vamos a ver los cilios y los flagelos, pero por ejemplo podríamos poner los espermatozoides como un ejemplo de célula animal con cilios y flagelos. Va a tener centrosomas con centriolos, su polímero de reserva va a ser el glucógeno, que es el otro polisacárido que nos faltaría. Va a tener formas muy variadas, más circulares, más estrelladas, etc. Y esta no va a tener pared celular, pero sí va a tener membrana celular, que es lo que va a recubrir toda la célula. Aquí la podéis ver. Estos centrosomas tienen centriolos. Aquí estarían los lisosomas, una vacuola que, bueno, las células animales la podemos considerar como vesículas, ya que son muchísimo más pequeñas que las células vegetales. Aquí estaría el núcleo y aquí vamos a ver la envoltura nuclear, que es porosa, el retículo endoplasmático, el rugoso y el liso, las mitocondrias, que van a ser las encargadas de la energía, el aparato de Golgi, etc. Finalmente vamos a pasar a un tema que se llama la microscopía, que es un conjunto de técnicas de observación de estructuras celulares y subcelulares basados en la utilización de los microscopios. En estos microscopios vamos a encontrar dos tipos, el óptico y el electrónico. El microscopio óptico, que lo podéis ver aquí a la derecha, se van a utilizar los fotones de luz para atravesar la muestra, son los más comunes. Tienen lentes que va a estar compuestos por el ocular y el objetivo y la luz debe atravesar la muestra, que debe de ser muy fina. También hay rayos luminosos que van a ser refractados por la muestra y luego, para que lo podamos ver de forma aumentada, nos va a servir la lente. Aquí lo podéis ver. Aquí daría la luz en la muestra para que nosotros pudiéramos ver de forma mucho más aumentada a los lentes lo que queramos analizar. Y después la microscopía electrónica, que es la más potente, es una fuente de energía. Básicamente son electrones que permiten el mayor aumento y detalles de elementos subcelulares. Y hay dos tipos, el MET, que tiene una imagen plana, y los de barrido, como por ejemplo el MEP, que se le llama el MEP, en el que los electrones van a rebotar desde muchos receptores y vamos a encontrar una imagen tridimensional.